Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de Vanessa Vallejo. En nuestro podcast de hoy vamos a conversar con quien es probablemente el senador más popular entre los hispanos. Por supuesto me refiero al senador Marco Rubio, quien es un orgullo para la comunidad cubana, pero que no solo goza de una enorme popularidad entre el público hispano, sino que también es muy popular en general entre los americanos. Rubio, de hecho, es considerado el republicano con más alto nivel de liderazgo si se mide por la frecuencia con la que otros miembros del Congreso copatrocinan sus proyectos de ley. Y particularmente en materia de política exterior, el senador Rubio es bastante influyente. Por ejemplo, su influencia durante la administración Trump en materia de política hacia Latinoamérica fue ampliamente aplaudida al lograr importantes sanciones contra la dictadura cubana y contra el régimen de Nicolás Maduro. Y la verdad es que, para ser sinceros, Rubio es uno de los pocos senadores que entiende lo que ocurre en Latinoamérica. En ese sentido, es una de las pocas voces que explica de manera correcta al Senado y a la Cámara también y a muchos medios de comunicación en los que interviene comúnmente las dinámicas de la región, que a veces son complicadas de entender para los americanos. Pues hoy vamos a conversar con él sobre lo que está ocurriendo en la región, una Latinoamérica que parece caer cada vez más en las garras del socialismo y de la izquierda extrema. Vamos a hablar sobre la posición de la administración Biden respecto a Latinoamérica, particularmente sobre el acercamiento de esta administración al régimen de Maduro. Y también conversaremos sobre el fenómeno migratorio, y es que recuerden que bajo la administración Biden este país ha alcanzado la mayor cifra de cruces ilegales de su historia. Y sin más, vamos de una vez a conversar de todo esto con el senador Rubio. Senador Marco Rubio, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Yo empiezo de una vez preguntándole por su evaluación en general de la situación de la región, de la situación del continente americano, y también sé que en unos días usted va a estar en la Cumbre Concordia, entonces si nos quiere de pronto contar un poco cuáles son esos temas claves que usted quiere destacar de lo que está sucediendo en este momento en el continente. Bueno, creo que estamos en un momento clave para el hemisferio en general. Es un momento en que es el mismo momento que está enfrentando el mundo, y es la batalla entre gobiernos y movimientos autoritarios que incluso están en contra de todo lo que representa a los Estados Unidos, pero en nuestros aliados. Y vemos que en muchos países estamos viendo a figuras salir electas o a través de elecciones que se han alineado o directamente con estos elementos, por ejemplo, cuando son electos, pero el régimen de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba, que están 100% en ese lado, y después diferentes elementos, el presidente de México, a cierto punto de Chile y también el de Colombia, que se alinean consistentemente, y de Bolivia, que se consistentemente en contra de las posiciones del mundo libre. Y después, a la misma vez, la buena noticia es que estamos viendo personas electas en países como Argentina, en República Dominicana, en muchísimos países de Centroamérica, El Salvador, Panamá, Costa Rica, y otros que se alinean, Paraguay, que se alinean fuertemente a favor de lo que es la democracia, la libertad y todo lo que se ha avanzado. Obviamente siempre respetamos las diferencias que existen, que pueden existir en general de la política, de opinión en un tema, en dos temas, en tres temas, pero cuando vemos que hay líderes en el hemisferio que consistentemente se alinean en contra de todo lo que representa una cultura de libertad a nivel mundial, es preocupante. Así que es una de las cosas que vamos a tener que enfrentar, y básicamente enfrentarlo con la siguiente fórmula. Debemos ser amigos y apoyar a líderes y gobiernos que están alineados con nosotros, en muchos casos que abiertamente dicen quieren alinearse aún más con nosotros, y eso no se hace. Desafortunadamente hay una tendencia en la política norteamericana de o ignorar o en ciertos momentos castigar a países y a líderes que abiertamente quieren alinearse con nosotros. Mientras tanto, a la misma vez, hay una tendencia de premiar, negociar y tratar de apaciguar y acomodar
a gobiernos, por ejemplo, como el régimen en Venezuela, a través de levantamiento de sanciones que resultó exactamente lo que pensábamos que iba a resultar, una violación de todo lo que se acordó. Así que es un momento clave en el hemisferio, y creo que la política norteamericana tiene que cambiar para reflejar que queremos ser amigos de nuestros amigos y tener que enfrentar a esos que se oponen a no simplemente los intereses de Estados Unidos, sino a los intereses del mundo libre. Sí, senador, usted es una de las pocas personas que en el Senado habla de la influencia de China e Irán en Latinoamérica. ¿Cuál diría usted que es el estado de esa amenaza y cuál cree usted que debe ser la posición de Estados Unidos o si cree usted que hay posición de Estados Unidos que están enterados en la administración Biden de lo que pasa respecto a esos dos enemigos en Latinoamérica? Bueno, en el caso de China, obviamente, vamos a excluir a Cuba, que tiene una larga trayectoria de cooperación de inteligencia y militar con el gobierno comunista de China. Pero encima de eso, lo que vemos en muchos países es que existen, por ejemplo, recursos naturales, reservas, depósitos de minerales y lo demás, que vienen compañías chinas y se apoderan de eso para beneficio de China, no para beneficio del país en la cual están. Y en otros casos están invirtiendo en las telecomunicaciones y en otras industrias. Y en muchas ocasiones lo que vemos son países que quisieran no tener que hacer negocio con China, que prefieren no tener que hacer negocio con compañías chinas, pero lo hacen porque no existe una alternativa de Estados Unidos o del oeste. Y estos son países que tienen que desarrollar. Así que eso tiene su raíz en algunos casos en la negligencia. En muchos casos no hemos hecho lo suficiente para crear alternativas a lo que está ofreciendo China en esos países. En términos de Irán, es muy distinto, ¿no? Irán lo que busca es tener presencia directamente y a través de Hezbollah en la región, porque la ven como dos cosas. Primero, un lugar donde pueden recaudar recursos a través de negocios ilícitos y lo demás, y un lugar donde puedes tener operativos y personas que en un momento pudieran tomar acción terrorista en contra de los intereses de comunidades judías, en contra de los intereses de Estados Unidos. En el caso de Venezuela, una relación aún más extensa, que se trata también de ventas de armas entre Venezuela y el gobierno iraní. Así que esa es la amenaza de Irán, que las dos son amenazas, ¿no? Las dos son cosas preocupantes, pero son distintas. Sí, senador, específicamente sobre Venezuela, usted hablaba ahora de las sanciones y esta semana tuvimos la noticia de que la administración Biden no va a renovar la licencia para hacer negocios respecto a petróleo y gas. Sobre esa decisión, ¿cuál es su opinión y también en general cuál cree usted que debiera ser la posición de una administración de Estados Unidos respecto a lo que pasa en Venezuela? Bueno, yo creo que reponer las sanciones es lo correcto, pero no lo suficiente. Porque lo que tenemos aquí no es simplemente reponer sanciones porque violaron todos los acuerdos que hicieron con nosotros, sino lo que estamos viendo ahora es un asalto completo en contra de lo que es la democracia. Han deshabilitado a todos los candidatos que pudieran posiblemente poner en amenaza hasta una elección robada, pudieran perder porque Maduro no es popular. A María Corina, a todo el mundo de lo que es la oposición legítima, lo han impedido entrar en función. Hemos visto los arrestos en los últimos días, hay muchísimos arrestos antes de todo su equipo de trabajo y figuras importantes dentro de Venezuela que están resistiendo al régimen. En fin, hemos visto no simplemente que han violado estos acuerdos, que nunca iban a cumplir con ellos, sino que han ido más allá todavía y han hecho un asalto total en contra de todos los elementos de oposición. Así que llegó un momento no simplemente de reponer las sanciones, sino también de trabajar y tratar de explicarle, por ejemplo, a la Unión de Europa, que ha estado tan involucrado en todo esto, que vean la realidad de lo que está pasando, que no le van a permitir, por ejemplo, tener observadores en el país independiente, que no le van a permitir esas misiones, que ya vean que ellos también empiecen a condenar y a castigar y a poner sanciones en contra de este régimen, porque a este régimen no le interesa nada tener unas elecciones legítimas, y creo que es importante empezar a presionar de parte de nuestro gobierno y de abogar delante de la comunidad de Europa de la realidad que deben tomar acción también, porque ellos han estado en primera fila para ser testigos de todas estas violaciones que siguen existiendo. Maduro jamás ha cumplido con ninguno de los acuerdos
que él ha llegado con elementos de la oposición a través de la intervención de la Comunidad Europea. Senador, también vimos la noticia de la sentencia de Cliver Alcalá, el ex militar chavista. Al mismo tiempo, mucha gente se pregunta, Maduro es el cabecilla del cartel de los soles, porque mientras que se hace la sentencia Cliver Alcalá, tenemos una administración que se ha ido acercando cada vez más a quien es el cabecilla del cartel de los soles? Es decir, ¿cuál debería ser la política de Estados Unidos, teniendo en cuenta que Maduro es el cabecilla del cartel de los soles y que incluso pues hay orden de captura contra él? Pero eso sería lo lógico, pero no lo esperamos, como vemos que, por ejemplo, como parte de estos acuerdos, y esto sí es irreversible, se puso en libertad a Alex Saab, alguien que iba a ser condenado en nuestras cortes porque la evidencia era clara. Se puso en libertad los sobrinos de Maduro, que habían sido condenados del narcotráfico, también fueron liberados. En fin, todo fue parte de este arreglo, y esos son permanentes, era una manera de cambiarlo. Así que yo creo que si están disponibles a actuar sobre esos individuos que estaban ya o condenados o estaban a punto de enfrentar juicio en Estados Unidos, ¿qué podemos esperar de una administración que yo realmente no creo que tenga lo que necesita, ¿no? Que estén comprometidos realmente a seguir más allá, a hacer lo necesario? Porque, en fin, lo que yo siempre he dicho es que este régimen no es un gobierno, es una organización terrorista y una organización criminal, es una mafia que se ha apoderado de un territorio nacional. Sí, senador, usted también ha estado pidiendo explicaciones sobre lo que sucedió durante años con Víctor Manuel Rocha. ¿Cuál es el nivel de infiltración de la dictadura castrista en instituciones como el Departamento de Estado acá en Estados Unidos? ¿Qué tan preocupante debería ser para los americanos esa situación? Bueno, si uno se pone a analizar a todos los espías cubanos que se han descubierto a través de los últimos 50, 60 años, no simplemente Rocha, sino antes de eso Ana Belén Montes y otros, uno se da cuenta que el gobierno, que la inteligencia cubana ha tenido presencia dentro de las instituciones norteamericanas, una presencia sin interrupción desde el año 65, 66. Desde entonces siempre han tenido alguien que no lo sabemos en el momento, pero que después, y personas en altos niveles, que por ejemplo han tenido impacto. No sabemos, por ejemplo, que cuando Rocha estuvo en Bolivia, que él se pronunció de una manera que realmente sorprendió a muchas personas, ayudó a sacar electo, a influenciar las elecciones de ese país de una manera que iba en contra de los intereses de Estados Unidos. Y debemos, aunque no, uno puede sospechar, no sabemos quiénes son en nuestro gobierno en este momento que simpatizan. Y lo más preocupante de todo es con el régimen, y lo más preocupante de todo es que el régimen cubano no le paga a estas personas. Estas no son personas que lo están haciendo por dinero, lo están haciendo por simpatía a ese régimen, a esa llamada revolución. Lo están haciendo, están comprometidos ideológicamente con ellos, que en fin complica la situación aún más todavía, y de una manera muy paciente, porque en el caso de Rocha, igual que en el caso de Ana Belén Montes, son personas que empezaron desde muy joven a reclutarlo, y así que hay que esperar, aunque no tenemos evidencia concreta, debemos esperar, y no me sorprendería si en este mismo momento tienen personas actuando dentro del gobierno norteamericano que también están actuando en función apoyando al régimen cubano y con gran influencia sobre nuestra política hacia Cuba. Senador, finalmente quisiera preguntarle por migración, que va a ser también uno de los temas de esa cumbre. La semana pasada vimos al líder de la mayoría en el Senado, el señor Schumer, diciendo que un impeachment no se trata de una cuestión de diferencias de políticas, refiriéndose a lo que sucedió con Mallorcas o a lo que en ese momento iba a suceder con Mallorcas. Eso daría paso a entender que la crisis que estamos viendo en la frontera es, por lo menos para el señor Schumer, una cuestión de diferencia de políticas. ¿Usted cree que lo que está pasando en la frontera es una cuestión de política deliberada de la administración Biden? ¿Es una cuestión de incompetencia o de que no tienen los recursos? ¿Cómo explica usted de eso? Bueno, ellos tomaron medidas desde un principio de esa administración de no simplemente cambiar todas las regulaciones que puso en vigor Donald Trump, sino específicamente de ignorar las leyes de este país. Las leyes de este país,
como la ley de muchos países, muy clara. La ley define quién tiene permiso de estar en Estados Unidos. La ley dice que si uno está aquí de manera ilegal, tiene que detenerlo hasta poder sacarlo del país. Esa es nuestra ley. Siempre han existido excepciones, pero esa es la ley. Y ellos han convertido esas excepciones en la regla. Hoy en día, si alguien cruza la frontera y se entrega a oficiales de Estados Unidos, tiene un chance de casi un 90% de ser puesto en libertad, esperando una audiencia de asilo que demora a veces hasta 7 o 10 años. Y eso es un incentivo. Después se pasaron casi 2 años negando que existía una crisis en la frontera. Y ahora en los últimos meses que reconocen que hay una crisis en la frontera, pero la política sigue en vigor, aunque hay rumores que Biden está hablando ahora de reponer muchas de las medidas que había puesto el presidente Trump. En caso de Mallorca, más específicamente, no es simplemente de mala política, sino que él mintió al Congreso, ¿no? Que le dijo al Congreso ciertas cosas, ciertas cifras, que en fin resultaron no ser cierto y que él sabía que no era cierto, pero lo dijo. Y si mentirle al Congreso no es un crimen, en nuestras leyes es un crimen. Al fin, lo que debe haber habido un juicio. Al final del día, si un senador no quiere votar para condenarlo, ese es su derecho bajo nuestro sistema, pero aunque se haya un juicio, no se presente la evidencia. Aquí ni existió un juicio, porque los demócratas utilizaron una maniobra legislativa para evitar que hubiese un juicio. Bueno, senador, muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por la entrevista.